Bueno, entonces, vamos a iniciar a ver el control de convencionalidad y en ese sentido vamos a irnos al origen del control de convencionalidad y a lo que este significa. Okay. Entonces, vemos que el control de convencionalidad surge a partir de la asimilación de varios conceptos del derecho constitucional. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió alguna tendencia que existía dentro de los estados parte hacia la internacionalización, eh, se dijo del constitucionalismo latinoamericano, y esto implicaba el reconocimiento del deber constitucional de los jueces de aplicar la Convención Americana y en algunos casos también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso en un inicio no era una obligación, pero se comenzó a ver que existía una cierta práctica entre los Estados miembros de la Convención de aplicar la Convención Americana y no solo eso, también la jurisprudencia de la Corte Interamericana como un parámetro para calificar no solo la constitucionalidad, sino también la convencionalidad de las leyes nacionales. Entonces, el control de convencionalidad viene a reflejar esta tendencia que se fue creando paulatinamente. La Corte Interamericana nota esta tendencia en algunos casos que habían sido resueltos por tribunales de algunos países de la región, específicamente Costa Rica, República Dominicana, Perú, Argentina y Colombia. Existía esa tendencia antes de que fuera una obligación, ¿no? Y así vemos como, por ejemplo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, que es el Tribunal Constitucional de este país, ¿no? Es una sala dentro de la Suprema Corte, ya establecía en 1995 que debía advertirse que si la Corte Interamericana es el órgano natural para interpretar la convención, la fuerza de su decisión al interpretar la convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa tendrá el mismo valor de la norma interpretada, ¿no? Ya decía la sala, ya establecía que también iba a ser vinculante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros sabemos que eso se establece ya como obligación a posteriori y que en México esa obligación ya queda de manera clara a partir de la contradicción de tesis 290, bueno, del caso Radilla Pacheco, del expediente varios y de la contradicción de tesis 293/2011, a pesar de que en esta se hacen algunos ajustes quizá no tan deseables, ¿no? En Colombia ya también se había establecido en el año 2000 por su Tribunal Constitucional, que es la Corte Constitucional, que en virtud de que la Constitución colombiana señala que los derechos y deberes deben interpretarse de conformidad con tratados internacionales ratificados por el país, se deriva que la jurisprudencia de estas instancias internacionales encargadas de interpretar estos tratados constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales. No, aquí se establecía que la jurisprudencia de instancias internacionales, entre ellas de la Corte Interamericana, era un criterio relevante para interpretar las normas constitucionales sobre derechos. No existía una obligación directa, pero ya se establecía como un criterio interpretativo. También en República Dominicana se nota esa tendencia del carácter o de reconocer el carácter vinculante para todo el Estado de la Convención
y de la interpretación dada por la Corte Interamericana, ¿no? Todo esto fue creando la base para la implantación de lo que se conoce como control de convencionalidad, ¿no? Esa vinculatoriedad de la convención y de las sentencias de la Corte Interamericana interpretando esta convención, ¿no? Así es como llegamos al reconocimiento del control de convencionalidad. Ese control de convencionalidad es una doctrina que fue implantada definitivamente en el año 2006 en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, principalmente en el párrafo 124 de esta sentencia, en donde ya se establece, ¿no? Que los jueces y tribunales internos están sujetos no solo a la normativa interna, sino que una vez que el Estado ha ratificado un tratado internacional como es la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, están sometidos a ella, ¿no? Y tienen una especie de deber, ¿no? De ejercer un control de convencionalidad sobre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos. Entonces aquí ya se establece, es el párrafo 124 el que establece esa obligación y la hace para todo el Estado, pero principalmente para los jueces y tribunales internos. Se establece claramente, ¿no?, cómo el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad de las normas internas, ajustar esas normas conforme a la convención. Esto es lo que se venía haciendo en control de constitucionalidad. Por eso se dice hay una tendencia a la internacionalización del constitucionalismo, porque este es el control que se realiza en principio para adecuar las normas internas a la Constitución. Ahora se traslada a un ámbito regional, ¿no? El fundamento de este control de convencionalidad se establece en el artículo 1.1 de la Convención, en donde lo que se preceptúa es el deber de los estados parte de respetar los derechos humanos establecidos en la misma sin hacer ningún tipo de discriminación, pero también en el artículo 2 de la Convención, que este es muy relevante, no es el deber que tienen los estados de adoptar norma interna que sea eficaz para cumplir con los derechos establecidos en la Convención. Y luego también nos habla de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿no?, en los artículos 26 y 27. Todo esto lo que nos permite es garantizar el efecto útil de la Convención Americana para que puedan cumplir los estados con su deber de proteger los derechos humanos, ¿no? Ese artículo 1, como les decía, de donde surge este control de convencionalidad, lo que nos dice es que los estados parte de la convención, el artículo 1, fracción primera, dice los estados parte de la convención, se comprometen a respetar los derechos reconocidos en la convención y garantizar su libre ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin ningún tipo de discriminación. Es el artículo que abre a la Convención Americana, ¿no? Y nos pone de frente con ese deber de los estados parte de respetar derechos y libertades, pero no solo de la obligación que tienen los estados de respetar, sino también nos habla de la obligación que tienen de garantizar el ejercicio de estos derechos sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Y ahí relata las causales de discriminación que se prohíben en la convención, que son como las categorías sospechosas de discriminación. Se prohíbe la discriminación por raza, por color, por idioma, por religión, por origen nacional, por origen social, por nacimiento, por sexo, ¿no? Son las categorías sospechosas que más o menos se recogen en los textos constitucionales, ¿no? Es, por ejemplo, la que está en el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución, que es la prohibición de discriminación.
Y habla también que se debe establecer una prohibición de discriminación por otra condición social. Y esta es como la cláusula abierta que se deja en la convención para ahí poder incluir algunas condiciones que ponen a determinados grupos en situación de vulnerabilidad y que al momento de dictarse la convención pues no se plasmaron de manera expresa. Pero también dice, este control de convencionalidad encuentra su fundamento en el artículo 2 de la Convención Americana, y les decía que se refiere al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, y lo que establece es una obligación por parte de los estados de adoptar con arreglo a sus procedimientos internos todas las medidas legislativas o de cualquier otra índole que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades. Ese artículo ha sido sumamente relevante en muchas de las decisiones que ha venido adoptando la Corte Interamericana, principalmente en este último caso en el cual se sanciona, en la última sentencia en la cual se sanciona al Estado mexicano. Y vamos a ver que la Corte Interamericana hace una interpretación bastante amplia, ¿no?, de esta disposición, de este artículo 2 de la Convención, y nos dice ese deber de los estados parte de adoptar disposiciones internas que pueden ser medidas legislativas o de otro carácter, incluye no solo el deber de adoptar esas disposiciones internas, sino también de modificar las que ya tienen, ¿no?, de modificar o incluso derogar o suprimir normas internas, medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades. Y nos dice, a veces no es suficiente únicamente con que exista la norma. A veces hace falta la implementación de otras medidas que nos lleven al efecto útil de estas normas para hacer efectivo los derechos y libertades, ¿no? Y ahí la interpretación es bastante amplia de lo que significa este deber de adoptar. No solo es adoptar, puede ser modificar, puede ser incluso suprimir, ¿no?, normas internas que impidan el efecto útil de la Convención Americana. Entonces, a eso se refieren esos artículos de la Convención que sirven de base al surgimiento del control de convencionalidad, pero también encontramos la Convención de Viena, ¿no? Y nosotros lo sabemos perfectamente, lo que dicen esos artículos es palabras más, palabras menos, que un Estado no puede alegar derecho interno para incumplir con obligaciones que ha adquirido a raíz de la firma de un tratado internacional, porque se entiende que ha firmado ese tratado de buena fe. Y yo creo que ahí está como la puerta de cierre que se pone de frente con lo que aquí se hace en la contradicción de tesis 293/2011, ¿no? Es sumamente contradictorio lo que se establece, el criterio que se establece por la Suprema Corte del país frente a estas obligaciones internacionales que México ha adquirido al suscribir la Convención Americana y al reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Ese precedente de Almonacid Arellano fue reiterado con ciertos matices unos meses después. O sea, ahí es donde por primera vez se establece, ven que no dice los estados tienen la obligación de ejercer control de convencionalidad, dice el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad. Por primera vez aquí la Corte Interamericana usa ese término, control de convencionalidad, para referirse a esta obligación del Estado, y en este caso nos dice del Poder Judicial, pero vamos a ver que luego se ha ampliado, ¿no? Ya les digo que uno de los precursores más reconocidos del control de convencionalidad es don Sergio García Ramírez, quien fue juez de la Corte Interamericana, mexicano, ¿no? Y que también fue miembro de autoridades
de altas autoridades electorales en el país, ¿no? A él se le conoce incluso como el padre del derecho de convencionalidad, aunque él muchas veces rehúsa, ¿no? ese reconocimiento, pero claro, fue uno de los grandes precursores porque precisamente en sus votos particulares, don Sergio García se venía refiriendo a ese ejercicio de control de convencionalidad, haciendo un parangón al control de constitucionalidad que se hace en la vía interna. Entonces les decía que meses después de Almonacid Arellano, esta sentencia es relevantísima para entender el control de convencionalidad. Se establece otro caso que es el de trabajadores cesados del Congreso versus Perú, en este fallo se invoca el criterio Almonacid Arellano sobre control de convencionalidad. Ya se está utilizando el término control de convencionalidad y lo precisa, como le pongo aquí, en dos aspectos. Primero nos dice el control de convencionalidad procede de oficio. Ex oficio, no hace falta que las partes lo soliciten, es un deber de los órganos judiciales del país y lo deben ejercer las autoridades dentro del marco de sus debidas competencias conforme a las regulaciones procesales internas. Y es algo que aquí va estableciendo la Corte Interamericana. Lo pueden establecer autoridades jurisdiccionales, formales o materiales, pero siempre siguiendo, ¿no? Los límites que se establecen en la regulación interna de los estados. Yo creo que este es uno de los casos más relevantes y menos estudiados de la Corte Interamericana, Boyce y otros versus Barbado. ¿Por qué? Porque aquí se establece eso que luego, ahorita nos dicen que es casi una infamia, ¿no? Que la Corte Interamericana declare que una norma constitucional debe ajustarse también a la Convención Americana, pero decimos que es una infamia porque no hemos estudiado el control de convencionalidad, porque no conocemos lo que ha venido haciendo la Corte y pensamos que esa es la primera decisión de esa Corte bárbara, ¿no? Que viene y dice a un Estado: tu constitución se tiene que adaptar a la Convención Americana. Y no es así. Desde el año 2007 en este asunto se estableció que el control de convencionalidad debía ser realizado sobre todas las normas del sistema jurídico, incluyendo la norma constitucional. Porque como yo les decía en la clase anterior, la Constitución es la norma suprema de un país, sí, pero es más que la norma suprema de un país, o es además de la norma suprema de un país, aquella que establece un límite al ejercicio del poder a través de la separación de poderes y del reconocimiento y garantía de derechos. Y debemos ver a la Constitución como esa norma de cierre dentro del ordenamiento jurídico nacional, pero no intocable. ¿Por qué? Porque en materia de derechos humanos, lo hemos venido reconociendo, el parámetro es mucho más amplio, el parámetro de protección es más amplio, y hoy decimos derechos humanos es como la generalidad, y estos derechos pueden estar en la Constitución o pueden estar en un tratado internacional sobre derechos humanos, y vamos a aplicar aquella norma que dé una protección mayor. Y ahí estamos reconociendo entonces que en un caso determinado podemos aplicar un tratado internacional que da una protección mucho más amplia que la Constitución. ¿Por qué? Porque es pro persona, porque es principio de progresividad en materia de derechos humanos, pero claro, luego nos encontramos con esta contradicción de tesis 293/2011, que viene a proteger una figura con nombre y apellido que es el arraigo, ¿no? La contradicción de tesis tiene un escenario detrás que es el arraigo que está constitucionalizado en México. Y por eso se establece que en México hay un nuevo paradigma de derechos. Ese nuevo paradigma de derechos nos gusta mucho el término, ¿no? Y nos gusta decir que es nuevo cuando es del año 2011, ya no debería ser tan nuevo, ¿no? Ya son 12 años con el nuevo paradigma, pero no es el término, es el efecto útil. Este nuevo paradigma o ese paradigma lo que significa es poner a los derechos en el centro de todo el sistema. Eso es lo que significa. No significa demeritar que la Constitución sea la norma suprema de un país, no, pero hoy, o sea, es la norma suprema, pero les digo, es algo más, no es un texto, es una función. Y en materia de derechos humanos, la función de la Constitución es
pro derechos, es reconocer derechos. Es más, en materia de derechos humanos no nos hemos quedado con los derechos de primera generación del siglo XVIII. No nos quedamos ahí arraigados, estos son los únicos derechos que hay, ¿no? Ha habido una evolución y el constitucionalismo ha evolucionado en ese sentido. No solo hay derechos de libertad, hay derechos de prestación, los derechos de segunda generación, y hay derechos de protección del medio ambiente y de las culturas, derechos de tercera generación, y hay derechos de cuarta generación donde se incluyen los adelantos científicos y tecnológicos, la bioética, el derecho a la vida, donde inicia el aborto, la fecundación in vitro, donde termina la vida, la eutanasia, ¿no? La maternidad subrogada. Todos estos son derechos de cuarta generación. Y ahora hablamos de derechos probablemente de quinta generación y se dice que son los derechos relacionados con la inteligencia artificial. Los robots van a poder tener derechos al igual que los seres humanos. Es el asunto que está en la película tan maravillosa de Blade Runner. Tienen los robots o van a tener los robots. Estamos en las puertas, se dice, de los derechos de quinta generación. Derechos al igual que las personas. Habrá que, entonces, deconstruir el fundamento de los derechos. Como se está deconstruyendo hoy día cuando en el constitucionalismo de América del Sur se habla de los derechos de la naturaleza. Saben que ahora se está hablando, ¿no? Principalmente las constituciones de Ecuador, de Bolivia, de los derechos de la naturaleza, del derecho del río, del derecho de la montaña, del derecho del aire, o sea, derechos de la naturaleza. No el derecho al hombre a que el río no esté contaminado, no, es el derecho al río de no estar contaminado. Y claro, en gran parte del constitucionalismo dice, esos no son derechos porque el río no tiene lo que tiene la persona como fundamento para que se le reconozcan derechos. ¿Y qué es lo que tenemos las personas como fundamento para que se nos reconozcan derechos? La dignidad humana. Si el río no tiene dignidad. Entonces se dice, es que estamos pasando entonces de derechos que tienen un fundamento basado en la persona a derechos que tienen un fundamento que no van a ser, no van a estar basados en la persona, sino que van a estar basados en el mismo derecho de la vida, ¿no? Biocéntricos. Y se está hablando de otro fundamento para el reconocimiento de estos nuevos derechos. Y quizá en algún momento estemos discutiendo de un nuevo fundamento para el reconocimiento de las máquinas como titulares de derechos. ¿No? ¿Qué es lo que se preguntaba en Blade Runner? ¿No? ¿Se acuerdan de esa película de Blade Runner? Que es maravillosa y más la escena final, donde se dice, el replicante, ¿no? Lloraba y decía, bueno, parte de la escena final y anterior a esto, cuando hablaba con su creador y le decía que sí, que no tenía derechos igual, ¿no? Principalmente a vivir. Y ahí la gran duda que existía es si se podía reconocer ese derecho y con base en qué fundamento, qué diferenciaba a un replicante de un ser humano. ¿Qué es lo que nos diferencia? Es decir, se medía ahí por las emociones. En el ámbito jurídico decimos por la dignidad, pero tampoco sabemos qué es la dignidad humana. No la podemos definir. No hay una definición clara de lo que es dignidad. Quizá hay una definición más clara de lo que es indigno, pero no así de lo que es la dignidad humana, ¿no? Por eso, cuando en las constituciones se reconoce el derecho a la vivienda digna, el derecho a una, no sé, educación digna, a una salud digna, todo eso queda más abierto porque ¿qué es digno? Quizá es más claro, pues, establecer qué es indigno. Entonces, este asunto, Boyce contra Barbados, es importante porque ya es un antecedente donde la Corte desde el año 2007 nos dice, pues, pueden haber, pueden haber normas constitucionales que deben ser ajustadas a la Constitución. Y junto a esto está otro gran antecedente, al cual luego yo me voy a referir, que es el caso Olmedos y otros versus Chile, que es del año 2001, si no mal recuerdo,
Y este asunto se refiere a la proyección de la película La Última Tentación de Cristo, ¿no? Y creo que La Última Tentación de Cristo, Boyce y otros versus Barbado, y me atrevería a decir que el caso Petro Urrego contra Colombia, ¿no? Saben que Petro Urrego es el presidente de Colombia, pues tuvo un asunto bastante importante en cuanto a los derechos políticos que llega, ¿no? Por violación de derechos a la Corte Interamericana, y en ese asunto eh, la Corte Interamericana, si bien es cierto, no establece un control de convencionalidad de la Constitución. En ningún caso la Corte ha dicho, estoy haciendo un control de convencionalidad de la Constitución. Pero claro, manda al Estado a modificar normas constitucionales para que se ajusten a la Convención, que es lo que hace en La Última Tentación de Cristo contra Chile. En Petro Urrego, contra otros, lo que hace es decirle al Estado colombiano, la Corte le dice al Estado colombiano, tu constitución en un artículo específico es conforme a la convención si se interpreta de esta forma. Ha sido una interpretación conforme de la convención colombiana de la constitución colombiana con la convención americana. Y le está diciendo al Estado colombiano, esa norma es convencional si la aplicas de esta manera. Eso es un ejercicio también de control de convencionalidad, de la Constitución. O sea que el caso contra México no debemos llevarnos las manos a la cabeza, ¿no? Ni pensar que este es el cumplimiento de la profecía, que es un hecho temible, ¿no? Que la Corte haya resuelto este asunto. No, no es así, porque no es la primera vez que ya la Corte le viene diciendo a los estados parte, hay que ajustar, como es lo que dice el artículo 2 que les decía, que es trascendente en este asunto de la última sentencia contra México, le dice, hay que ajustar también la Constitución como norma interna a la Convención. No hay una inmunidad hacia la Constitución cuando es la Constitución la que puede establecer una disposición que prive del efecto útil a los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana. Es más o menos en lo que se traduce esta cuestión, pero hay precedentes anteriores. Está principalmente La Última Tentación de Cristo contra Chile, está Boyce y otros versus Barbado del año 2007, La Última Tentación es del año 2001, está Petro Urrego contra Colombia, que esa sentencia es, si no mal recuerdo, del año 2020, es trascendental, es una de las sentencias trascendentales en materia de derechos políticos convencionales, y ahora tenemos este último asunto contra México. Y luego llegamos al caso tan nombrado en México, ¿no? Yo me acuerdo antes de venirme a México cómo escuchaba, ¿no? Hasta soñaba con este caso siempre que había algún congreso internacional, porque llegaban hablando, ¿no? Del asunto Radilla Pacheco contra México. Los juristas mexicanos no hablaban de este asunto con gran pasión del año 2009. ¿Qué es lo que se determina principalmente? Pues el deber de interpretar el derecho nacional de conformidad no solamente con la convención, sino con los estándares establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y en ese asunto, a quien se le impone principalmente una sanción es al Poder Judicial del Estado mexicano. Luego está Cabrera García y Montiel Flores versus México del año 2010, en donde se extiende, además de los jueces, esa obligación de realizar el control de convencionalidad a órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. Y finalmente está Gelman versus Uruguay del año 2011. Esa sentencia es una sentencia sumamente relevante, este asunto. ¿Por qué? Porque en el mismo se establece que todas las autoridades públicas, ya les decía yo en un inicio, en el Monacid Arellano,
se nos habla de la obligación de hacer control de convencionalidad únicamente para las autoridades judiciales, para el Poder Judicial se dice, ¿no? Ya vemos cómo luego se dice, no solo el Poder Judicial, sino también los órganos vinculados a la administración de justicia. Luego se nos dice, no solo es el deber de interpretar las normas internas conforme a la convención, sino también que hay que aplicar los estándares establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y Gelman versus Uruguay cierra el círculo y nos dice, todas las autoridades de un Estado, todas, tienen que hacer este control de convencionalidad, impactando en este caso principalmente al legislador. Y hablan del corpus juris interamericano, no solamente habla de la Convención Americana, sino que se refiere a la existencia de un corpus juris interamericano que va más allá o que no solamente está integrado por la Convención, ¿no? Porque hay una serie de documentos, ¿no? De instrumentos que también sirven, ¿no? De base para resolver los asuntos que llegan a la Corte Interamericana, y la Corte así lo ha ido estableciendo, ¿no? Y en Gelman versus Uruguay deja claro ese reconocimiento, nos dice se debe aplicar el corpus juris. ¿Y cuál es el corpus juris? Pues es la Carta de la Organización de Estados Americanos, es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos, unos meses anterior, ¿no? Está la Convención Americana, desde luego, están los protocolos de la Convención Americana, que hasta el momento son dos. Es el protocolo adicional sobre derechos humanos para asegurar los derechos económicos, sociales y culturales, que es el protocolo de El Salvador, y el protocolo a la Convención en lo relativo a la abolición de pena de muerte. Y están también una serie de tratados internacionales específicos que se han ido aplicando por parte de la Corte Interamericana, ¿no? Que son esos tratados que existen, ¿no? en el corpus juris interamericano, y que sirven de base para resolver o sirve de base para emitir criterios por parte de la Corte Interamericana. Está, dentro de estos tratados tenemos a la Convención de Belén do Pará, ¿no? La Convención para prevenir, para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, pero también tenemos otros tratados internacionales. Todo esto constituye el corpus juris del sistema interamericano de derechos humanos. Y luego también debemos recordar que existe un nivel en el cumplimiento de la convención, o existen distintos grados de intensidad del sistema interamericano, porque esto va a depender de si el Estado parte ha ratificado la convención y ha también reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Es todo un trayecto. O sea, no solamente hace falta ratificar, firmar y ratificar, primero firmar y luego ratificar la convención, sino que hace falta también reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. De los 35 países que forman parte de la OEA, 10 países no han suscrito la convención, es decir, 25 países sí han suscrito la convención, y de esos 25 países que los han suscrito, hay 3 que no la ratifican. No solamente basta confirmar o suscribir la convención, sino que también hay que ratificar la Convención Americana. Dominica, Grenada y Jamaica no han ratificado la convención. Entonces, son 22 países los que sí han ratificado la convención, de los 35 países miembros de la OEA. Luego, de esos 22 países que firmaron y ratificaron la convención, hay 20 que reconocen la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y dentro de esos 20 se encuentra el Estado de México.
Entonces, México ratifica la convención en 1981. O sea, hace 41 años, México ratificaba la Convención Americana de 1978, ¿no? 69, perdón, la Convención Americana de 1969. La convención es de 1969, pero la Corte Interamericana entra en vigor en 1978. ¿Por qué? Porque en ese momento es que entra en vigor la convención y en 1979 se da el nombramiento de los primeros jueces de la Corte Interamericana. México entonces ratifica la convención en el 81 y reconoce la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana en 1998, con algunas interpretaciones y denuncias, principalmente en lo relacionado con la restricción de los derechos políticos de los ministros de culto. Entonces, desde 1998 México reconoce la competencia contenciosa. Y si México ratifica la convención y reconoce la competencia contenciosa, entonces esto significa que el Estado debe estar a lo que resuelva este órgano supranacional. Porque de buena fe, como dice el derecho de los tratados de Viena, ha suscrito un tratado internacional. Y no solo esto, ha reconocido la competencia de la Corte. Es todo un procedimiento, ¿no?, para formar parte del sistema interamericano de derechos humanos. Recuerden que hay dos estados que han denunciado a la Convención Americana. Primero lo hizo Trinidad y Tobago en el 98, y lo hace Trinidad y Tobago precisamente por una sentencia de la Corte en relación con la pena de muerte que existía en este país. Sabemos que el artículo 4 de la Convención no prohíbe la pena de muerte, pero sí la limita o restringe. Luego hay un protocolo específico de la abolición de la pena de muerte. No la prohíbe porque al momento de firmarse la Convención, en la mayoría de los estados constitucionalmente se permitía la pena de muerte. A Trinidad y Tobago no le gusta esta sentencia en la que le sanciona México y denuncia la Convención Americana, pero sucede algo bien raro porque a partir de ese momento tampoco vuelve a aplicar la pena de muerte. Parece que lo que no le gustó fue que hubiese una condena internacional. Y luego Venezuela denuncia, ¿no?, a la Convención Americana en el año 2013 con Hugo Chávez, pero esto no significa que la Corte Interamericana no pueda conocer casos en contra de estos dos países. Sí puede entrar a conocer casos en contra de estos dos países, siempre y cuando estos casos hubiesen sido cometidos, los hechos hubiesen sido cometidos, los hechos violatorios de derechos humanos durante los años en los que estaba vigente la Convención Americana. Pueden seguir llegando entonces asuntos, y así vemos, ¿no?, hay muchos asuntos contra Venezuela que conoce la Corte Interamericana. Y así también hay países que firmaron la Convención pero no la ratificaron, que es el caso de los Estados Unidos de América, que siendo parte de la OEA, ni aplica la Convención, ni reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, y por eso solo está sujeto al sistema de peticiones por la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, que no es un tratado vinculante. Entonces, a lo que voy es que México sí está sujeto al sistema interamericano y por tanto está sujeto a las decisiones que tomen sus dos principales órganos, que son por un lado la Comisión, que no es un órgano jurisdiccional, pero que puede, por ejemplo, resolver algunas peticiones e imponer medidas, y también está sujeto a lo que decía la Corte Interamericana, y no solamente en el ámbito jurisdiccional, sino también en el ámbito consultivo. Entonces, a eso creo que eso le da respuesta a las preguntas de si puede la Corte Interamericana sancionar como lo acaba de hacer a México. Yo no tengo ninguna duda al respecto, es más, tampoco encuentro que hay una aberración en ese sentido. Si la Constitución es parte del sistema normativo interno y si persigue principalmente la finalidad de limitar derechos, poniendo en el centro a los derechos humanos, no veo por qué en el caso en el que se está buscando dar una protección mayor a un derecho específico
no pueda, pues, declararse, ¿no?, la no conformidad de una norma constitucional con un tratado internacional. La Corte no ha llegado al punto de decirle a un Estado, tu constitución es inconvencional, y a partir de ese momento esa norma ya no se puede aplicar nunca más. No es como el control que realiza la Corte, la Suprema Corte aquí en México en acción de inconstitucionalidad, ¿no?, que todos sabemos que la Corte puede expulsar a una norma del ordenamiento jurídico, ¿no?, a través del control de constitucionalidad en acción de inconstitucionalidad, en el control concentrado y abstracto. Aquí la Suprema Corte puede decir esa norma ya no existe dentro del ordenamiento jurídico. Pero en el caso de la Corte Interamericana no establece eso, sino que le dice al Estado, Estado, modifica esa parte de tu constitución y ajustala a lo que se establece en la Convención Americana para lograr el efecto útil de un determinado o de determinados derechos y libertades. Y le dan, y ni siquiera en esta sentencia no le dice tiene 6 meses para hacer esa adecuación, sino que deja establecida esa obligación de adoptar las medidas internas para que sean conforme a la convención. Entonces, esa sería un poco la construcción que se ha venido haciendo del control de convencionalidad. Caso Gelman versus Uruguay, yo también les invitaría a que lo consulten, al igual que la última tentación de Cristo contra Chile, que es el caso Olmedos y otros contra Chile. Juan Pablo Olmedos Busto, caso Olmedos y otros contra Chile del 2001, porque son sentencias paradigmáticas en la construcción de este control de convencionalidad. En Gelman versus Uruguay, a quien se le está dirigiendo el control de convencionalidad es al legislador de Uruguay. Aquí a lo que se refería era a la desaparición forzada de una mujer, ¿no?, uruguaya, la llevan a Argentina, la desaparece en la década de los 70, cuando estaban estas dictaduras, ¿no?, en el cono sur de la región, dictaduras militares, y esta mujer estaba embarazada en sus últimos meses de gestación, a su marido también lo desaparecen y lo asesinan. De él se encuentran luego los restos, pero de ella no. Y pues nace una niña, esa niña es entregada a una familia en Uruguay para que la críen como su hija propia, y cuando esa niña tiene 20 y tantos años, se aparece su abuelo paterno, el abuelo paterno biológico, sí, María Claudia García Irureta, exacto, y la busca, la encuentra, le dice que su abuelo, le cuenta la historia de sus padres, se hacen un examen de ADN, se dan cuenta que realmente esta niña es la hija de esta pareja, la que habían desaparecido. De la madre nunca se supo qué pasó con ella, aunque pues ya se aventuraba cuál fue su destino fatal, y comienza, ¿no?, toda una lucha por esta chica, ¿no?, por conocer sus orígenes, por conocer su identidad y el destino y paradero de su madre. Entonces, es un caso sumamente fuerte, ¿no? Nos pone de frente con esta realidad en la que hemos ido viviendo. Nos habla del derecho a la identidad, nos habla de la violencia de género con un efecto súper impactante que hubo en contra de esta mujer a la que desaparece, porque además estaba en un estado de vulnerabilidad mayor, una mujer en sus últimos meses de gestación, y nos habla de una cuestión también bastante complicada que pasaba en ese momento en Uruguay, y es que en Uruguay se había aprobado una especie de ley de amnistía por parte del Parlamento de Uruguay, en la cual se establecía que pues, no se iba a juzgar, ¿no? No se iba a juzgar
no iba a haber justicia, no hubo justicia transicional, no se iba a juzgar a las personas que habían cometido todos estos delitos. Fue una amnistía que se otorga en el momento de la transición hacia la democracia, y aquí la Corte Interamericana entra a analizar si efectivamente esa ley es válida. Y no era cualquier ley, no solamente era una ley del Parlamento, no es que esa ley había sido ratificada en 2 ocasiones por el pueblo uruguayo a través de un referéndum. Sabemos que hoy día hablamos del valor que tiene la democracia participativa ante la crisis de la democracia representativa, ¿no? Y se dice, cuando la democracia representativa entra en crisis, hay que dar mecanismos para que la ciudadanía tome decisiones directas, bueno, o podrían ser compartidas, como puede ser en el caso de una consulta popular, que ustedes ya vivieron una experiencia bastante también rara hace un poco tiempo, ¿no? O de la revocatoria de mandato, que es parte también de la democracia participativa. Y pareciera, ¿no?, que la democracia participativa es un remedio muy útil ante la desilusión que se tiene con la democracia representativa. ¿Y cuál es el valor que le damos a esa democracia participativa, en donde un pueblo, a través del derecho al voto, toma parte de los asuntos públicos de manera directa? Y en Uruguay había pasado esto, ¿no? Los uruguayos 2 veces habían ratificado mediante referéndum esa ley de amnistía. Y viene la Corte Interamericana y lo que nos dice es, no importa si la ley fue aprobada por el Parlamento, es indiferente. Además, que haya sido revestida de la legitimidad de 2 referéndum consultivo. ¿Por qué? Porque la democracia también tiene límites. Fíjense, y nos dice, un límite de la democracia, y principalmente de la democracia participativa, es la protección de los derechos humanos. Y ahí donde existe una ley, incluso ratificada por el pueblo soberano, que es violatoria de derechos, deben prevalecer los derechos frente a la democracia. Pone en el centro a los derechos. Ese es el nuevo paradigma, es poner en el centro del sistema los derechos. Creo que John Paul tiene la manita levantada. Sí, yo soy de Uruguay, profesora, Ah, y sí, acá lo que pasó era tal cual lo que usted dijo. Acá teníamos un referéndum por esa ley que estableció la caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos en la dictadura, que fue ratificada en 1989, y luego hubo un intento de reforma de la Constitución para anular la ley de caducidad, que también fue, digamos, rechazada la reforma constitucional, pero en el medio de esto, la ley de caducidad fue declarada inconstitucional en Uruguay por la Suprema Corte de Justicia, cambiando la jurisprudencia, y allí también vino la sentencia Hellman 1, luego en el 2011, que después usted calcula que lo dirá, tenemos también otra sentencia o un control de la sentencia, digamos, donde Uruguay no cumplió con lo que estableció la Corte y violó o no respetó lo que estableció la Corte, porque pese a todo la ley de caducidad se mantuvo, se hizo una ley interpretativa que la Suprema Corte la declaró inconstitucional y que la Corte Interamericana estuvo el año pasado en Uruguay y condenó que Uruguay había hecho una ley interpretativa derogando esa ley de caducidad, pero que la Suprema Corte sistemáticamente la declaraba inconstitucional, y la Corte en esas sesiones que tuvimos acá en Uruguay se dio casualmente o no, pero una sentencia que cambiaba la jurisprudencia casi al mismo tiempo. Entonces ahora la ley interpretativa de esa ley de caducidad se declara constitucional y se puede juzgar los delitos de la dictadura. Digamos que cumplimos con Hellman, pero lejos. pero cumplen, ¿no? Casi no siempre se da el cumplimiento íntegro de las sentencias, se establece que es como el 70% más o menos el cumplimiento de las sentencias. Sí recuerdo que hubo supervisión de cumplimiento, ¿no? Y una sentencia del año 2013, ¿no?
en donde se da esa supervisión de cumplimiento, pero qué interesante es conocer toda la trayectoria. Entonces, finalmente hacen una ley interpretativa de esta ley de caducidad, Sí, ¿no? De la acción exacto, punitiva del Estado. Y esa es la que se aplica. exacto. Pero no se, o sea, la ley fue declarada inconstitucional y se expulsa del ordenamiento, ¿o cómo es la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Corte? La declaración de inconstitucionalidad en Uruguay es solo para el caso concreto. Ah, ok. No tiene efectos generales erga omnes, por lo tanto, la Corte, cuando declara en un caso la inconstitucionalidad, se declara para el caso concreto. Entonces, lo que sucedió fue que durante mucho tiempo todos los casos dependían de la integración de la Corte, porque había un miembro de la Corte que había prejuzgado o había declarado una posición en un medio, entonces se excusaba en todos los casos, y nuestro sistema en materia de constitucionalidad y de integración de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, hace que miembros de tribunales de apelaciones, que son órganos inferiores, se sorteen, integren para ese caso la Corte. Entonces pasaba que en algunos casos era constitucional, en otros casos inconstitucional. No había jurisprudencia de los miembros naturales de la Corte, entonces teníamos inconstitucionalidades para un lado, constitucionalidades para el otro, y ahora la integración actual de los miembros de la Corte es, casualmente, la Suprema Corte de Uruguay tiene 3 miembros mujeres, por primera vez en la historia, y se da que 3 de los miembros decidieron o establecieron que es constitucional esa ley que permite juzgar los delitos de la dictadura, y lo que establecía era que es la imprescriptibilidad de esos delitos, es decir, una de las críticas que se le hacía, bueno, ¿cómo puede ser declarado imprescriptible si el Estatuto de Roma no existía? Pero la Corte entendió que sí, entonces ahora se estableció que esa ley interpretativa es constitucional, y como nuestro sistema es bastante perverso en el sentido de que solo es para el caso concreto, hay causas que no se pudieron juzgar porque la Corte entendió que era inconstitucional la ley, y va a haber causas que sí, porque ahora es constitucional. Wow. Es interesante el sistema de Uruguay. No sabía que el control que hace la Corte es para el caso concreto. En México hay control para el caso concreto en amparo y en el ámbito electoral. Incluso el que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es para el caso, o debería ser, aunque muchas de sus sentencias no son para el caso concreto en sí. No lo dicen expresamente, pero sus efectos sí. Pero la Suprema Corte sí tiene la facultad de hacer control concentrado y abstracto y expulsar la norma del ordenamiento a través de la acción de inconstitucionalidad. Si es que lo contrario crea inseguridad jurídica, ¿no? Lo que tú dices, para unos casos es constitucional, para otros es inconstitucional, y que eso lo haga la Suprema Corte. Es un sistema que tengo que estudiar. Qué bien, qué gusto tenerte, ¿eh? O sea, que tú estás en Uruguay. Sí, estoy en Uruguay. Wow, qué maravillosa la escuela, ¿eh? Me encanta. Eso me encanta de la pandemia. Trajo cosas muy benéficas y entre ellas es que nos podamos encontrar, ¿no? En este tipo de sesiones a personas de toda la región o de quien quiera participar, ¿no? Qué bien. Pues bienvenido y qué gusto tenerte, ¿eh? Bueno, Gracias, entonces, profesor. muchas gracias. Como ven, ese asunto es un asunto al que hay que volver siempre, ¿no? Yo les invito a leer Gelman versus Uruguay. Pues todos sabemos, ¿no? Que Uruguay es uno de los países con democracias, por lo menos así está en las mediciones, ¿no? Es la democracia más consolidada con Costa Rica de la región, y el que se haya visto, ¿no? En este caso tan relevante en materia del sistema interamericano, yo creo que es digno de ese estudio profundo. El asunto en sí es un asunto bastante doloroso, ¿no? Humanamente hablando, es un asunto devastador de todo lo que ha venido ocurriendo en nuestros países con estas dictaduras y las consecuencias que tienen, pero también en el sentido del valor que hay que darle
a la democracia y si esta tiene límites o no. Yo les invito a leer Gelman versus Uruguay, por lo menos la sentencia del 2011, aunque como John Paul lo decía, hubo otros pronunciamientos, yo recuerdo el de 2013, ¿no? De seguimiento que dio la Corte Interamericana al cumplimiento de su sentencia. Y bueno, en México, pues en octubre del 2011 entró en vigor en México, en octubre del 2011, entró en vigor, esta es la del seguimiento de 2013 que les decía, entró en vigor una importante reforma en materia de derechos humanos, que es esta reforma que implanta un nuevo paradigma de los derechos. Es de octubre, cuando entra en vigor es en octubre de 2011, la reforma fue de junio de 2011, y dentro de los puntos destacables está esta reforma al artículo primero de la Constitución, en donde se amplía el ámbito de protección de los derechos y se dice, en México las personas gozan de los derechos humanos. ¿Cuáles son estos? Los recogidos en la Constitución y en tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. México incorpora así, ¿no? Esa corriente protectora, progresista de los derechos y nos dice no solamente se protegen derechos que están en la Constitución, sino derechos que están en tratados internacionales. Es el parámetro de control, van a ser los derechos en sí. Ya Costa Rica había hecho esto previamente. Costa Rica, desde el 88, si no me equivoco, 89, ya había ampliado también el ámbito de protección en su país y es mucho más amplio que el de México. En Costa Rica se protegen los derechos que están en la Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos. En México se restringe el ámbito de tratados internacionales, en Costa Rica se deja más abierto ese parámetro de protección. Entonces hay una nueva concepción de los derechos, ya no se llaman garantías individuales, pasan a llamarse derechos humanos y yo creo que también hay una vuelta hacia el justnaturalismo en México. ¿Por qué? Porque se establece que los derechos están reconocidos por la Constitución y no lo que se decía antes, los derechos no están establecidos porque antes la Constitución decía las personas gozan de los derechos que establece la Constitución. No es la Constitución ni el Estado el que establece derechos. No otorga derechos ni la Constitución ni el Estado, sino que reconoce derechos que ya existen. Son previos al Estado, ¿no? Esa es la corriente justnaturalista que comienza o que se vuelve a aplicar en México a partir de esta reforma del año 2011. Hubo muchas consecuencias de esta reforma, entre ellos creo que de las más trascendentales es esta obligación que entonces van a tener las autoridades mexicanas de conocer, ¿no? Los tratados internacionales y de aplicarlos al momento de interpretar y aplicar esos tratados al momento de resolver determinados casos. También aquí en el artículo primero se nos habla de la aplicación, ¿no?, del principio pro persona. Dice, las normas relativas a los derechos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, ¿no? Nos habla de este deber de aplicar el principio pro persona, que se traduce en la obligación de elegir la interpretación o de aplicar la norma más favorable a la persona. Entonces, todo esto tiene que estarse o que verse en el caso concreto, más aún cuando existan conflictos entre derechos. Pero además se reconocen otros principios como el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. Entonces, todo esto ya abona el camino, ¿no?, hacia lo que se implanta también casi al mismo tiempo, que es esa obligación específica de los órganos judiciales, y nos dicen Gelman versus Uruguay, la Corte Interamericana, prácticamente de todas las autoridades de realizar el control de constitucionalidad y de convencionalidad.
No es un control exclusivo de la autoridad judicial, sino que es un control que deben llevar a cabo todas las autoridades del país. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una autoridad administrativa no puede, pues, inaplicar en sí, ¿no?, la Constitución, o no pueden aplicar una norma para hacerla conforme a la Constitución, o no pueden aplicar una norma para hacerla conforme a la Convención, o por ser contraria a la Convención, sino lo que debe hacer es una interpretación conforme de la norma, aun y cuando sea la norma constitucional, debe hacer una interpretación conforme si es control de constitucionalidad de una norma infraconstitucional con la Constitución y con los tratados. Control de constitucionalidad y convencionalidad difuso. Pero también, ¿por qué no? Una autoridad mexicana debería poder hacer una interpretación conforme, si no es una autoridad judicial, sería una interpretación conforme de la misma Constitución o la Convención Americana. ¿Por qué no? ¿Por qué cerramos esa puerta? Hay una razón por la que se ha cerrado esa puerta en México, y los mexicanos que están aquí la conocen, que es la contradicción de tesis 293/2011, ¿no?, que es el gran como problema que se ha venido arrastrando hasta el momento. Miren, a partir de esta reforma lo que se nos dice es los derechos están en el centro. Cuando se trata de derechos humanos hay que estar a la Constitución, pero también a los tratados internacionales en la materia vigentes en el Estado mexicano. Y vamos a aplicar o la norma constitucional o los tratados, dependiendo de cuál dé una protección más amplia, conforme al principio pro persona. Y yo creo que hasta ese momento quedamos clarísimos de cuál es el efecto útil, trayendo a colación ese término, de este artículo primero y de esa reforma del año 2011. Entonces, si un derecho está restringido en la Constitución mexicana, podríamos ver si ese derecho tiene una protección más amplia en un tratado internacional vigente en el Estado mexicano, ¿no? A eso nos llevaría ese artículo primero, la progresividad y el principio pro persona. También nos dice este artículo primero que todas las autoridades deben promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cuando dice todas las autoridades deben promover, proteger, respetar y garantizar derechos, dice todas, autoridades federales, estatales, municipales, judiciales, administrativas, ejecutivas, todas las autoridades. No dice que solo la autoridad judicial debe promover, proteger, respetar y garantizar derechos. Y mucho menos dice que solo la autoridad judicial federal. Habla de una obligación de todas las autoridades. Producto del caso Radilla Pacheco, de esa sentencia condenatoria hacia México, del asunto que ya habíamos visto, ¿no?, Radilla Pacheco del año 2009, hubo una decisión que emite la Corte que fue como una opinión consultiva, una consulta, ¿no?, que hace la Corte, se le hace a la Corte esa consulta y la resuelve en este expediente varios 912/2010 de 2011, el mismo año de la reforma a la que estamos haciendo mención. Y en este asunto, que no se inicia con motivo de un conflicto, sino con motivo de una consulta, como les había dicho previamente, a la Corte sobre el trámite que debía corresponder para dar efectividad a la sentencia del caso Radilla Pacheco contra México del año 2009. Por eso es como una opinión consultiva de la Suprema Corte. En esta consulta se señala o se señaló la conducta que debe seguir el Poder Judicial cuando un fallo de la Corte Interamericana señala obligaciones que debe cumplir el mismo Poder Judicial Federal o en su caso también los tribunales
locales. Es una de las sentencias quizás más relevantes de la historia nacional porque se establece un novedoso modelo de control. Haciendo suyo esta sentencia del caso Radilla Pacheco y la obligación derivada de dicha sentencia en el asunto Radilla Pacheco, que nos dice la Corte Interamericana, el control de convencionalidad incluye el deber de interpretar el derecho nacional de conformidad con estándares establecidos en la jurisprudencia de la Corte, y esa obligación es de todos los órganos, principalmente de los órganos judiciales, nos dice. Aquí se establece un nuevo modelo a partir de este expediente varios que da las directrices de cómo se va a hacer efectivo Radilla Pacheco en México. Fíjense, el cumplimiento de esa sentencia de la Corte Interamericana lleva a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos aterriza en lo que es el control constitucional y convencionalidad difuso. Nos establece, ¿no?, ese modelo de control de constitucionalidad y de convencionalidad difuso y concentrado. Es un modelo bastante complicado, ¿no? No es fácil de entender, no es el momento tampoco de explicar dicho modelo, pero más o menos lo que se nos dice es que los jueces deben llevar a cabo un control de convencionalidad ex oficio. A eso se ha venido refiriendo también la Corte Interamericana. Debía haber una restricción del fuero militar y que debían implementarse, ¿no?, una capacitación a todo el personal sobre el sistema interamericano y el juzgamiento del delito de desaparición forzada, porque el caso se refería precisamente, Radilla Pacheco, a esto, la desaparición forzada. Y nos habla, ¿no?, de cómo se lleva a cabo el control concentrado o el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad en México. Nos hace incluso la diferencia de ambos controles y cómo lo pueden llevar a cabo. El punto es que les digo que hubo una contradicción de tesis que es posterior a este expediente, creo que sí es posterior, ¿verdad? Por unos meses a ese expediente varios, en donde la Corte vuelve a tocar el tema de cuál es el valor que se le tiene que dar a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Nos vuelve a tocar porque en el expediente varios la Corte nos había dicho, si México fue parte del asunto, entonces es cosa juzgada; si no fue parte, es cosa interpretada. ¿Se acuerdan que se había dicho esto? En la contradicción de tesis 293/2011, que llega a la Suprema Corte porque los tribunales de circuito, que están por debajo de la Suprema Corte, venían haciendo una interpretación distinta, variada, de cuál era el valor que se debía dar a la jurisprudencia de la Corte Interamericana al momento de resolver los asuntos. Y unos decían que era un valor de cosa juzgada y otros decían que era un valor de cosa interpretada, un parámetro que se podía seguir o no. Y la Suprema Corte, en esa contradicción de tesis, se llama así porque va a resolver la contradicción de criterios de tribunales inferiores, nos dice: la jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene un efecto vinculante para todos los órganos judiciales, siempre y cuando dé una protección mayor. Eso es lo que nos dice la Corte Suprema con relación al valor de la jurisprudencia. Pero nos dice otra cuestión relevante y dice, va a tener una excepción el control de convencionalidad en México. ¿Por qué? Porque conforme al control de convencionalidad parece ser que todas las normas internas de México se deben ajustar a la Convención Americana. Dice, ojo, cuando exista una restricción de derechos establecida en la Constitución de México y la Convención dé una protección más amplia a ese derecho, siempre va a prevalecer
la restricción constitucional. Y ahí encontramos la involución del principio de progresividad de esa reforma del año 2011. Porque conforme a esa reforma pareciera ser que estamos hablando siempre de poner en el centro a los derechos, y si un mismo derecho está reconocido en la Constitución y en un tratado, preferimos aquel que dé la protección más amplia. Salvo, dice la Suprema Corte, en aquellos casos en donde la restricción del derecho esté en la Constitución. Frente a una restricción constitucional no hay protección más amplia que valga. Y eso debería ponernos, erizarnos la piel, ¿no? Decir, sí, entonces, ¿dónde está la progresividad? El principio pro persona. Como les digo, esto tenía nombre y apellido y se refería al arraigo. El arraigo es una figura restrictiva de derechos que está en la Constitución. Si no me equivoco, está en el artículo 16 de la Constitución. 16, párrafo octavo de la Constitución. Entonces, el arraigo es esa figura que permite detener a una persona, privarla de su libertad, no por parte o sea, previa petición del Ministerio Fiscal a una autoridad judicial, privan de la libertad a una persona para investigarla. No la privan porque hay un proceso que está en su contra y hay un riesgo de fuga, como medida cautelar dentro del proceso para que la persona esté sujeta al proceso. No, la detienen para investigarla. Es una barbaridad, ¿no? Y es una detención que en un principio estaba regulada para un periodo de 90 días y hoy la Constitución creo que nos dice 40, prorrogable por 40 días más. Hasta 80 días una persona puede estar privada de libertad para que le investigue. Eso no iba a superar de ninguna manera un control de convencionalidad. Un test de proporcionalidad que hace la Corte no lo iba a superar. Y así lo demostró la última sentencia que sanciona al Estado mexicano, que es el caso Sopanxtle, Tecpile y otros versus México. Entonces, este asunto se refiere precisamente a esa figura del arraigo y a la prisión preventiva aplicada en México en contra de estas tres personas que se reconocen ya por la Corte Interamericana como víctimas de violación de derechos humanos por parte del Estado mexicano, ¿no? Y entonces esta sentencia del caso Sopanxtle Tecpile tiene que llevar al Estado mexicano y tiene que llevar a la Suprema Corte, desde luego, a revisar esa jurisprudencia que emite la Suprema Corte en algún momento en la contradicción de tesis 293/2011, que luego en otro asunto que está pendiente ante la Corte Interamericana y que va a salir próximamente, en las audiencias, si ustedes los pudieron ver, decían que es que la contradicción de tesis no es vinculante en México. Y yo me acordaba de una sentencia que dictó el Tribunal Electoral en México. El Tribunal Electoral forma parte del Poder Judicial de la Federación en México. En México hay un Poder Judicial de la Federación, como es Estado federal, y luego hay poderes judiciales de los estados, ¿no? Y el Poder Judicial de la Federación en México está formado por jueces de distrito, por tribunales colegiados de circuito, por tribunales, ahora son regionales o colegiados de apelación, ¿no? Tribunales colegiados de apelación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también está el Tribunal Electoral, que forma parte de ese Poder Judicial de la Federación, y su materia es únicamente electoral. Entonces, dentro del Poder Judicial de la Federación tenemos como una especie de dos órganos mayores. Está la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde luego, la Suprema Corte es la única que en México puede expulsar una norma a través de la acción de inconstitucionalidad, incluso cuando la norma es electoral. Pero en materia electoral el órgano especializado es el tribunal y puede hacer control para el caso concreto de constitucionalidad y de convencionalidad. Es algo muy particular lo que pasa en México.
Y se decía en esas audiencias que les digo que del otro caso que se me olvida ahorita cuáles son las presuntas víctimas, el nombre del caso, pero está pendiente, que es sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, ¿no? Entonces, ahí se decía en la audiencia, ¿no? Que se transmitió, se decía que la contradicción de tesis no era vinculante en el Estado mexicano, que había jueces que no seguían lo que se decía en la contradicción de tesis, cuando es una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Eso no es jurisprudencia, esa decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo me acordaba del asunto del voto en prisión preventiva que resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el año 2019. Y me acordaba cómo en su momento, me comentaba el ponente de esta decisión, pensó en que la restricción de los derechos políticos de las personas en prisión preventiva en México era contraria a la convención, y como en algún momento se pensó en hacer un control de convencionalidad de esa restricción que está en la Constitución, que lo iba a hacer el Tribunal Electoral, iba a hacer un control de convencionalidad del artículo 38 constitucional, que dice que la ciudadanía se suspende a partir de vinculación a proceso, y por tanto se suspendería a partir de prisión preventiva, ¿no? De auto de formal prisión, de prisión preventiva, vinculación a proceso, no hay condena aún. Y la Constitución dice se suspende la ciudadanía. Y la pregunta ahí del magistrado ponente ¿es esto conforme a la Convención? Al artículo 23 de la Convención. Y si nosotros hemos estudiado el artículo 23 y la jurisprudencia de la Corte, podríamos llegar a la conclusión, ¿no? En los casos que han existido o en los que se ha pronunciado la Corte Interamericana al respecto, ¿no? Sobre el artículo 23, que nosotros recordamos López Mendoza contra Venezuela, el mismo Petro Urrego contra Colombia. ¿Qué nos ha dicho la Corte? Solamente se pueden restringir derechos político-electorales por las causales que están en el artículo 23, párrafo segundo de la Convención. Y dentro de esas causales no está la prisión preventiva. Era inconvencional, desde luego es inconvencional esa restricción constitucional. Pero el Tribunal Electoral no podía tomar una decisión así. ¿Por qué? Porque en la contradicción de tesis 293/2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que había establecido que cuando hay una restricción de derechos en la Constitución, esta prevalece frente a cualquier protección más amplia. Y la restricción del artículo 38, por tanto, debía prevalecer frente a una protección más amplia que pudiera dar el 23.2 de la Constitución. Por eso en esa sentencia lo que realizan los magistrados del Tribunal Electoral en su decisión de mayoría fue una interpretación sistemática de la Constitución, de ese artículo 38, conforme al principio de presunción de inocencia que está en otro artículo de la Constitución, que si no me equivoco es el artículo 20, ¿no? De la Constitución. Una interpretación sistemática de la restricción con la presunción de inocencia, pero no llegó a la declaración de inconvencionalidad de la Constitución. ¿Podría haberlo hecho el tribunal si no hubiese existido la contradicción de tesis? Yo digo que sí. Pues no vengan a decir entonces que en México la contradicción de tesis no es vinculante. Claro que es vinculante. Y esa contradicción de tesis y todo el debate que han tenido recientemente los ministros y ministras de la Suprema Corte con la prisión preventiva oficiosa, creo que queda en evidencia frente a esta sentencia de la Corte Interamericana, en donde se dice México ha violado los derechos de estas tres personas a través de la aplicación de la figura del arraigo y de la prisión preventiva, porque no responde a los fines establecidos en la Convención Americana y manda a modificar las normas constitucionales que establecen esas figuras. Y no dicen modifícalo para que desaparezca. Bueno, yo creo que el arraigo no hay manera de hacerlo conforme a la Convención, pero sí hay que modificarlo para adaptarlo a las finalidades de la Convención. Sí, John Paul.
No, respecto de lo que usted está señalando, nosotros en Uruguay tenemos por constitución establecido que la ciudadanía se suspende desde el momento del procesamiento, bueno, ahora formalización, a partir de si la sentencia es superior a la penitenciaría. Y en virtud de que el Uruguay suscribió o se adherió o ratificó el Pacto de San José de Costa Rica en la ley de amnistía del 85, Uruguay hizo reserva de ese artículo 23, numeral 2, porque colidaba con la Constitución. Entonces, como no estaba contemplada esa posibilidad en el pacto, Uruguay hizo reserva del artículo 23, numeral 2, porque iba contra el artículo 80.2 de la Constitución. Entonces, a la luz hoy del derecho internacional de los derechos humanos, pese a que hicimos la reserva, podríamos decir que Uruguay también eh, es inconvencional este artículo 80.2, pero como tuvimos la reserva desde el punto de vista del derecho internacional, no, ese aspecto del tratado del Pacto de San José de Costa Rica no se nos aplica, pero también Uruguay tuvo en la Comisión Interamericana, hay un caso de los hermanos Peirano, que fueron unos banqueros que hicieron Uruguay, bueno, etcétera, etcétera, tuvieron mucho tiempo privados de libertad sin sentencia de condena, cosa que sucede, y fueron ante la Comisión Interamericana por el exceso de esas, porque estaban procesados pero no condenados y estuvieron más tiempo del que podían estar privados de libertad. Fueron a la Comisión Interamericana y por supuesto la Comisión dijo Uruguay está violando los derechos humanos de las personas que estaban privados de libertad porque estaban suspendidos y en virtud de este artículo de la Constitución, y por supuesto que a raíz de esa recomendación que no llegó a denuncia ante la Corte, los liberaron, pero en Uruguay hasta hace un tiempo entre el 60 y el 80% de las personas estaban privadas de libertad sin sentencia de condena. ¿Y me podrías compartir el dato de esa sentencia? No, se los ¿O fue paso, de la comisión? es una recomendación que fue de la Comisión Interamericana, Ok. que fue los que se lo llaman, bueno, hermanos Peirano. Ellos fueron ante la Comisión Interamericana, es un caso de Uruguay de unos banqueros que hubo una crisis en el 2002, pero ellos fueron ante la Comisión y la Comisión estableció que Uruguay, bueno, sí, el exceso de haber estado privados de libertad sin sentencia de condena, en ese caso, por una recomendación, se los liberó. Sí, dio la medida la comisión. Sí, fíjate que nosotros vamos a tener un encuentro específico. En la Escuela Judicial hemos organizado, no sé si ustedes los han podido atender, encuentros con la revista Voz y Voto, que es una revista especializada en derechos políticos aquí en México, muy relevante. Y hemos ido organizando una serie de encuentros relacionados con la situación de grupos en situación de vulnerabilidad frente a acciones afirmativas que han promovido su inclusión en lo político. No hemos tratado de la comunidad LGBTIQ+, hemos tenido un encuentro sobre la inclusión política de las personas con discapacidad, otro de personas migrantes, otro de personas indígenas y afrodescendientes, otro de personas jóvenes, y cerraremos ese ciclo de encuentros con la inclusión política de las personas en prisión, no privadas de libertad. En México solamente se ha llevado a cabo la inclusión de las personas en prisión preventiva, y es muy reciente y se va a implementar ya a nivel federal en la elección presidencial que viene de 2024, y pues ha habido mucha discusión de cómo llevar el voto a la prisión. En otros países el voto en prisión se ha reconocido de manera amplia. Costa Rica desde el 98 lleva el voto a la prisión, incluso a las personas condenadas si en su sentencia no se les ha privado de los derechos políticos. Tiene un razonamiento detrás de llevar el voto, ¿no? Igual que yo no encuentro el razonamiento sostenible a día de hoy de privar de los derechos políticos a una persona por estar en prisión.
No lo encuentro, a menos que el delito, la naturaleza del delito que haya cometido sea político, yo no encuentro la proporcionalidad. La Corte Interamericana no se ha pronunciado al respecto directamente sobre el voto en prisión. Creo que ese pronunciamiento, si llega a suceder, va a ser muy relevante porque el artículo 23, párrafo segundo, establece la posibilidad de restringir los derechos políticos si hay una condena penal de juez competente. Ahí creo que la convención patina un poco, ¿no? Porque, pues, ¿por qué le vas a quitar los derechos de ciudadanía a una persona condenada por un delito penal que no tiene que ver con lo político, cuando la finalidad de la prisión hoy día en casi todos los países es la reinserción social? Entonces, gracias, John Paul, es el 12.553. Y lo que me refiero es que vamos a traer, ¿no?, dentro de nuestros ponentes a personas de otros países, ¿no?, en los que sí se ha venido reconociendo el voto de manera amplia: Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, un panorama internacional de la justificación del reconocimiento del voto en prisión, porque eso es algo muy discutible, ¿no? Pensamos que la persona entra en prisión y ya no debe tener ningún derecho, ¿no? Muerte civil y muerte completa. Y luego decimos que la prisión tiene una finalidad de reinserción, entonces ahí no entendemos nada. Y en la segunda parte vamos a tratar del tema específico de México, ¿no? Cómo se ha venido, cómo se va a implementar, ¿no?, ese voto en prisión preventiva en México. Se desarrolló un programa piloto en las elecciones federales pasadas, en algunos FERESOS, Centros Penitenciarios Federales. El voto va a ser por correo, voto adelantado por correo postal. Pero claro, hay mucha problemática: cómo se hace la lista nominal de personas que están en prisión preventiva. Esto cambia mucho, cómo lo van a ir adaptando, cuáles son las garantías del voto, el voto informado, porque pues cómo esas personas van a elegir, les van a llevar los debates, van a hacer campaña allá adentro, cómo se va a hacer todo eso. Es un trabajo bastante complicado. Y dentro de nuestras personas invitadas vamos a tener a Ana Georgina. Ella es una mujer que estuvo en prisión preventiva durante 13 años. Cuando John Paul contaba este asunto que llega a la comisión, me recuerda el caso de Ana Georgina. Estuvo en prisión preventiva durante 13 años y a ella el delito mayor por el que se le acusaba ameritaba una prisión de 7 años. Si hubiese sido condenada, su prisión hubiese sido de 7 años. Y ella estuvo en prisión preventiva durante 13 años. Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Si esta persona luego la absuelven del delito mayor, creo que ahora están terminando el proceso por un delito menor, pero que no la puede llevar a prisión porque es que ella ya estuvo 13 años. Y su máxima condena por todos los delitos era 7 años. Imagínense y es un nuevo paradigma de derechos, ¿no? Dónde estamos viviendo. Entonces, lo que intentamos en estos encuentros es que nos cuenten desde dentro del grupo cómo se vive esa inclusión, ¿no? Y así lo hicimos con las personas con discapacidad. Trajimos, ¿no?, distintos, pues, es un fenómeno complejo, ¿no? Trajimos cómo se vive la discapacidad cuando eres mujer, cómo se vive la discapacidad cuando eres una persona joven, cuando es una discapacidad distinta a la motriz, ¿no? Traer todo ese panorama y escuchar a las personas desde dentro, porque a veces hacemos estos encuentros y no escuchamos a las personas. Vienen académicos, juristas, jueces a hablarnos, pero no están viviendo esa condición. Entonces, yo les invito, ese es el 10 de marzo y vamos a hacer la propaganda en la Escuela Judicial. Se pueden conectar online. Y creo que es un tema que en México todavía es como un tabú, ¿no?, que el voto se lleve a la prisión. Entonces, eso ya se va a hacer en prisión preventiva. Es importante que entendamos qué es lo que resuelve el tribunal. Esa sentencia, le digo que el tribunal pudo haber hecho un control de convencionalidad de la Constitución, pero no lo hizo por la contradicción de tesis. 293, diagonal 2011, que ahora va a tener que ser revisada, yo creo, a partir de este asunto, Zompachtle Tecpile, y del otro que está pendiente de la Corte Interamericana. En Zompachtle Tecpile, pues lo que sucedió es que eran 3 personas que se encontraban en la carretera México-Veracruz. El automóvil se les descompuso.
ellos se pusieron, ¿no?, a arreglar el automóvil, vinieron 2 integrantes de la Policía Federal Preventiva, se acercaron al lugar, vieron que la unidad estaba descompuesta, les dijeron que les iban a apoyar para mover el vehículo a un lugar seguro, y luego de eso, sin causa legal, sin orden judicial, los agentes revisaron el vehículo, las pertenencias de estas 3 personas, eran 2 hermanos y un amigo de uno de ellos. Revisaron el vehículo, las pertenencias de estas personas, encontraron en el vehículo, eso dicen en el informe, encontraron una mochila que contenía una libreta con direcciones, números de teléfonos, de correos, direcciones de correo electrónico, nombres de organizaciones que estaban vinculados con el Ejército Popular Revolucionario, y a raíz de esto detienen a estas 3 personas, ¿no? A raíz de esto, la Policía Federal los retiene sin orden judicial, sin causa legal, revisa el vehículo sin orden judicial y sin causa legal. Según encuentran una libreta con unas anotaciones, luego hay unas pruebas de perito que establecen que ninguna de las letras, o sea, que la letra que estaba en esa libreta no pertenecía a ninguna de estas 3 personas. Los detienen, los llevan a la comisaría, luego los transfieren, los ponen a disposición del Ministerio Público, y dicen que los ponen a disposición del Ministerio Público. En un primer lugar se dice que por el delito de secuestro. Entonces, eso sucede a partir del 12 de enero de 2006, que fue el día que los retienen, los ponen a disposición. El Ministerio Público inicia una averiguación. Primero era por el delito de cohecho, perdón, en flagrancia, y luego, pues, que culminan las 48 horas para la retención por autoridad ministerial, se ordena la duplicación del plazo ahora por el delito de secuestro. Y después los empiezan a investigar por el delito de terrorismo. Eso es una barbaridad lo que pasó con estas 3 personas. Estas personas comienzan a ser investigadas por el Ministerio Público, ¿no? Y se decía, por su posible pertenencia al Ejército Popular o al Partido de la Revolución Democrática, que era un partido de la oposición, como si esto fuera un delito, ¿no? Luego se habla de cohecho, luego se habla de secuestro y luego se habla de terrorismo. El 16 de enero los liberan del delito de secuestro porque no había pruebas, pero les vuelven a detener porque van a ser investigados ahora por el delito de terrorismo, ¿no? Se les dice luego el 17 de enero que iban a ser investigados por el delito de terrorismo, y ese mismo día el Ministerio Público solicita una orden de arraigo por un plazo de 90 días, la solicita a una autoridad judicial para comenzar a investigar a estas personas por el delito de terrorismo. Es ahí donde les digo que la figura del arraigo, nos dice la Corte Interamericana, que es completamente inconvencional, porque su finalidad, hace un test de proporcionalidad, yo les invito a leer esta sentencia, hace un test de proporcionalidad y nos dice, la finalidad de esta figura es detener para investigar, privar de la libertad de la persona, cuando esto debería ser una medida cautelar, la última que se adopte dentro de un proceso. Aquí ni siquiera hay un proceso y por tanto no hay garantías procesales. A estas personas se les priva de la libertad, y no solamente se les priva de la libertad, estas personas estuvieron incomunicadas y durante gran parte de este tiempo no se les decía cuál era la causa legal de su detención. Entonces, vemos cómo hasta abril del 2006 el Ministerio Público ejerce una acción penal contra las víctimas. Esas personas no fueron puestas a disposición de una autoridad judicial inmediatamente. Hasta abril del 2006 se inicia la acción penal por el delito de terrorismo, y luego el órgano judicial decreta la detención y da fin al arraigo, y comienza la otra parte, ¿no?, que es el auto de formal prisión y la prisión preventiva. Desde el 22 de abril del 2006, que se ingresa a prisión preventiva,
hasta el 16 de octubre de 2008, en donde un tribunal unitario emite una sentencia que absuelve a las víctimas del delito de terrorismo, y para el delito de terrorismo se establecía, ¿no? Una pena de 4 años, y luego les confirma la condena por el delito de cohecho, que era de 3 meses por el segundo delito. Lo que nos decía John Paul, ¿no? El tribunal consideró que la pena por cohecho se encontraba compurgada. ¿Por qué? Porque esas personas habían estado 2 años, 9 meses y 5 días privados de libertad, incluyendo el tiempo que estuvieron retenidos por el arraigo, y el delito por el que se le condena a la prisión era de 3 meses. Es una barbaridad el caso que llega a la corte. Yo ahí les dejo luego unos bullets, ¿no? De lo que la corte va decidiendo. Deja claro, yo creo que esa es una antesala de lo que va a ser. No sé si se acuerdan el otro asunto que está pendiente, el nombre del asunto que está pendiente ante la corte, que es de prisión preventiva oficiosa y arraigo. Hay otro asunto que está pendiente contra la corte que va a salir pronto, ¿no? Que esas personas sí estuvieron por prisión preventiva oficiosa. En este caso, la Corte Interamericana no se pronuncia sobre la prisión preventiva oficiosa porque esto sucedió en el año 2006 y en ese momento no existía la figura de la prisión preventiva oficiosa en México, y la Corte lo dice. No me estoy pronunciando sobre la prisión preventiva oficiosa, que es sobre lo que estuvieron debatiendo los ministros y ministras de la Corte en esas sesiones prolongadas que hubo recientemente y que no tuvo un pronunciamiento final. No se pusieron de acuerdo. La Corte sí se va a poner de acuerdo, la Corte Interamericana, pero sobre la prisión preventiva oficiosa no se pronuncia. Pero ya esta sentencia nos adelanta cuál va a ser el sentido de esa decisión. Nos dice, una medida cautelar restrictiva de la libertad personal no puede ser arbitraria, no puede ser arbitraria, no puede afectar la presunción de inocencia. Es la última medida que se debe tomar. Y para esto, para tomar una medida cautelar restrictiva de la libertad, que el arraigo no es una medida cautelar restrictiva de la libertad porque es que no hay un proceso. Es que no es un proceso. Una medida cautelar, la Corte nos dice cuándo se pueden tomar medidas cautelares, y nos dice, una medida cautelar relativa a la privación de la libertad solamente se considera conforme a la Convención si se presentan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho, si supera un test de proporcionalidad, que es el que no va a superar de entrada, como no lo supera aquí ni el arraigo ni la prisión preventiva del tribunal, dice, es que no, la finalidad que persiguen no es conforme a la convención, yo ya no voy a seguir analizando los otros elementos del test, porque hasta aquí ya me dice que la finalidad es ilegítima. Tiene que perseguir en primer lugar una finalidad legítima compatible con la convención. 2, la medida debe ser idónea para alcanzar esa finalidad legítima que se persigue. 3, debe ser necesaria. Y 4, proporcional. La Corte solo estudió la finalidad legítima y dice, ya no me hace falta seguir avanzando. Ya encontré que es ilegítimo el fin que se persigue. No, eso no supera un test de proporcionalidad. Y la decisión que imponga una medida cautelar restrictiva de la libertad, y ahí es donde también va a patinar la prisión preventiva oficiosa, debe contener una motivación suficiente que permite evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Y es que en México, si te están procesando por el delito de delincuencia organizada, ya con eso ya te deben decretar prisión preventiva oficiosa, sin motivación alguna, sin ver si realmente existen presupuestos materiales relacionados con la existencia del hecho ilícito y te vinculen con ese hecho, y además hagan meritoria la decisión de privarte de la libertad. Y en prisión preventiva oficiosa, y eso es lo que no hemos entendido, los órganos judiciales no deben argumentar, no deben motivar, simplemente decretan la prisión preventiva y se acabó. Y ese caso que está pendiente contra México nos habla de 2 personas que primero estuvieron en arraigo
y luego en prisión preventiva oficiosa durante 16 años o algo así. Una barbaridad, una barbaridad. Entonces, hay que ver estos casos. No pudieran ser 16 porque la prisión preventiva oficiosa no se establece hace tanto tiempo, pero sí son muchos años los que estuvieron en prisión. El caso que está pendiente ante la Corte. Este es el que ya se resolvió y yo les invito a que lo estudien, ¿no? Y nos dicen, cuando hay una medida privativa de libertad, se debe establecer que esa medida es una excepción, es la más severa que se puede imponer al procesado. ¿Por qué? Porque el procesado siempre tiene que gozar de presunción de inocencia. Es una medida cautelar, no puede ser punitiva. Desde ahí también nos dice la Corte. No es en atención a la gravedad del delito que se va a dictar la prisión preventiva, no, es atención a las circunstancias del caso. Se tienen que analizar las circunstancias del caso para poder dictar esa finalidad o esa medida de la prisión preventiva. Nada tiene que ver esto, dice, con si el delito es grave o es menos grave. Y claro, en la Constitución, la prisión preventiva oficiosa, que es lo que no se resuelve aquí, pero se va a resolver en la siguiente sentencia, es en atención a la gravedad del delito, ¿no? Y yo creo que aquí se los dejé para que vean. Dice, la Corte recordó que la prisión preventiva solamente puede perseguir dos finalidades legítimas: que el acusado no impida el desarrollo del procedimiento y que el acusado no eluda la acción de la justicia. La prisión, dice, la prevención general de ciertos delitos, por más graves que sean, o el efecto disuasivo, que es lo que se persigue en México con la prisión preventiva, no son una de esas finalidades legítimas ni deberían serlo. Está adelantando el siguiente pronunciamiento que va a haber en contra de México. El problema es que en México estas dos figuras, tanto el arraigo como la prisión preventiva, incluso hoy es prisión preventiva oficiosa en algunos casos, pero aquí no se pronuncia la Corte porque no estaban dentro de esos casos estas tres personas, están en la Constitución. Y ese es el burum bum bum que se produjo en México porque la Corte manda dentro de sus medidas de no repetición, uno, que el Estado deje sin efecto en su ordenamiento jurídico toda normativa relacionada con el arraigo como medida de naturaleza preprocesal restrictiva de la libertad con fines investigativos, y eso está en la Constitución. Y dos, en lo que se refiere a la prisión preventiva, ordena al Estado adecuar su ordenamiento para que la prisión sea compatible con la Convención, para lo cual deberá tomar en cuenta los requisitos que deben cumplir estas medidas. Y dentro de estos está la finalidad. Si el Estado mexicano hace esa adecuación antes de la siguiente sentencia, no va a haber caso que resolver. Se va a adelantar a la condena como lo hizo el Castañeda Guzmán contra México. Entonces yo les invito a leer, ¿no? Estas sentencias de fácil lectura son 70 páginas, pero el fondo no es tan amplio. Yo creo que está muy ordenada, muy bien organizada, se entiende muy fácilmente. Y pues les invito a leer Gelman contra Uruguay, ¿no? Si no se ha leído, que Radia Pacheco desde luego ya es como parte del ser aquí en México, ¿no? Almonacid Arellano, y la otra que les dije, La última tentación de Cristo también es una sentencia relevante. Petru Rego, son sentencias súper relevantes de la Corte Interamericana. Y si pudiésemos leerlas todas, ojalá tuviésemos el tiempo de hacerlo, ¿no? Yo nunca, no me dedico a esta materia, pero me encantaría no poder tener todo ese bagaje y lectura de las decisiones de la Corte. Yo me quedo con este caso que nos comentaba Jean Paul como tarea pendiente. Y pues hasta aquí dejaría mi participación. No sé si alguien quiere hacer un comentario final para cerrar. Y bueno, si no, muchas gracias y nos seguimos viendo en otras sesiones
de la Escuela Judicial. Les invito a ese encuentro del día 10 de marzo, que se puede hacer online, y quien pueda ir a las instalaciones de la Escuela Judicial, desde luego, les esperamos con mucha ilusión, porque también se puede acudir presencial. Y bueno, ojalá nos puedan acompañar, porque es un tema muy interesante para México, para otros países quizá menos, pero aquí va a ser la primera vez que se va a llevar el voto a la prisión. Es importante, ¿no?, conocer todas las posturas, la justificación, las experiencias internacionales y experiencias como la de Ana Yorina, que vivió, ¿no?, esta prisión preventiva durante 13 años, y que nos puede contar desde dentro por qué es importante llevar el voto a las personas que están en prisión preventiva. Bueno, pues muchas gracias y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Bye. Buen día, que estén bien. Chao. Gracias, buen día. Nos vemos. Ahorita le digo más.